Buenas tardes, y tenemos el agrado con una charla del profesor Andrés Link, eh, Fundación Proyecto Primates, Departamento de Ciencias Biológicas de la Facultad de la Universidad de los Andes, y el doctor Link nos va a hablar sobre estudios sobre primates y carnívoros del norte de Sudamérica, dentro del contexto de los seminarios también de celebración de los 20 años de nuestro laboratorio y de nuestro proyecto conjunto de la Universidad Católica con el Observatorio del Desarrollo Sostenible de la Universidad de los Andes de Colombia, donde estamos trabajando en el jaguar y el puma y su interacción con la ganadería dentro de los objetivos ODS 2 y 15. Así que te damos la bienvenida, Andrés, y darte las gracias por este tiempo, y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la invitación y bueno, buenos días o tardes a todos y a todas. Eh, Les cuento que hoy voy a hablarles un poco de unos estudios que estamos haciendo sobre primates y de hecho sobre carnívoros en Sudamérica. El título es un poco ambicioso y trabajamos en una zona de Colombia con varias cosas. Y yo le comentaba a Cristian cuando me hizo la invitación, mi trabajo a lo largo de las últimas décadas ha sido muy enfocado en el comportamiento, la ecología y ahora la conservación de los primates. Y eso, en cierta manera, como les voy a mostrar, me ha llevado al tema también de otros mamíferos y carnívoros. Y les voy a mostrar, si bien no tenemos un programa consolidado, digamos, de estudio de jaguar y puma, pues les voy a mostrar que sí tenemos un trabajo en curso muy bonito, con aún resultados preliminares, pero algo que ojalá pueda abrir como puertas de colaboración con, con los que estén y las que estén interesadas, ¿no? Entonces les quiero contar un poco con mi perspectiva sobre el valor de estos estudios sobre diferentes mamíferos y, y me remonto al sitio donde yo empecé o tuve la oportunidad, digamos, privilegiada de empezar a estudiar estos animales hace más de 25 años, un lugar en la parte más al norte y al occidente de la Amazonía, pero ya parte de la Amazonía, unos bosques pristinos en la Macarena, Colombia, donde en mis estudios de pregrado o licenciatura pude empezar a estudiar estos monos. Y les cuento un poquitico, durante mi tesis de licenciatura yo pude replicar el trabajo de una persona que ha influido mucho en mi trabajo, que es este señor Charles Janson. Él hizo un trabajo muy bonito en el Parque Nacional Manú, mirando si los primates y las aves tenían esto que llamaban síndromes de dispersión, si tenían los frutos, perdón, de las plantas, ciertas características que debían ser adaptadas a la frugivoría por estos grupos. Y yo repliqué esto y de hecho me dieron los mismos resultados de Charles Janson, pero lo interesante es que él después vino a marcar algo que les quiero contar en la charla de hoy. Y entonces yo empecé a trabajar desde muy temprano con estos monos, se llaman los monos araña, marimbas o maquizapas, depende de donde uno esté en el norte de Sudamérica, que son unos primates bien interesantes. No les voy a contar demasiado de ellos, pero son muy interesantes por muchas cosas. Por su rol ecológico en cuanto a dispersión de semillas, por su comportamiento social, unos grupos que tienen dinámicas de fisión-fusión y que tienen muchos parecidos a sociedades de chimpancés e incluso de sociedades de pequeña escala humana. Entonces el estudio de su comportamiento es particularmente interesante. Estos son algunos así los pintamos, además los podemos reconocer individualmente. Entonces el trabajo que hemos hecho con ellos pues es fascinante en términos del estudio a nivel de individuo y no solo de machos, hembras, adultos, subadultos, etcétera, que hemos podido hacer por los últimos 20 años. Y les cuento, todo esto empezó desde una perspectiva muy ecológica. Yo empecé estudiando su dieta, dispersión de semillas, el rol de estos primates en el mantenimiento de los bosques tropicales, pero poco a poco, como les contaba, por esta identificación individual y todo, los estudios empezaron a tornarse hacia un campo más, digamos, del comportamiento y por cosas que les voy a ir contando de la conservación también cada vez más. Y ahí es donde retomo lo que les contaba un poquito de Charles Janson. Él escribió un artículo muy interesante en el año 2000 que hablaba de dos cosas que les quiero contar. Por un lado, él mencionaba que era un momento excitante para ser un ecólogo y en parte lo que trataba de decir muy relacionado con primatología era que si bien
en este momento existían varios estudios a largo plazo y se había descubierto como algunas cosas sobre el comportamiento y la ecología de los primates, todavía había un mundo entero por descubrir ahí. Era excitante estar en un momento en donde, si bien ya se hablaba de cómo influye sobre las sociedades de primates la abundancia de recursos, la depredación, pues cosas como el infanticidio, las relaciones sociales, los lazos a largo plazo, pues todavía eran un tema interesante para estudiar. Y en ese sentido, pues los estudios a largo plazo, yo, como les contaba, llevo 20 años estudiando un poco más estos primates, pues ayudan a transformar anécdotas en datos. Les voy a contar algunas cositas brevemente antes de hablar un poco más de carnívoros como tal, ¿cierto? Y yo tuve, pues esa fortuna, tuve la fortuna de, como les voy a mostrar, de conocer dos mundos muy opuestos, pero muy interesantes. El primero que les voy a contar es ese sitio excitante para ser un ecólogo o un etólogo, es la Estación de Biodiversidad Tiputini, un sitio en la mitad de la Amazonía, en Ecuador, donde llevamos estudiando con el doctor Anthony Di Fiore de la Universidad de Austin toda la comunidad de primates desde hace unos 20 años. Y miren, uno de los sitios considerados como los lugares más salvajes del planeta. Es un lugar maravilloso con mínima intervención humana, o por lo menos la intervención histórica de comunidades indígenas y nada más, y con una diversidad que sobrepasa pues, cualquier expectativa que pueda tener alguien en un bosque tropical. Un bosque lindísimo que se pierde hasta el infinito y donde estudiamos estos micos. Les cuento solo para que vean el valor de poder tener estos sitios tan conservados para estudiar. Ahí están, si ven, todas son diferentes: Luna, Sofía, Mica, Ánica, cada una con sus marcas particulares que nos permiten estudiar. Pero lo interesante de esto, y acá está mi libreta de campo con ellas, es que estos sitios tan pristinos nos permiten, son como el laboratorio ideal para los que queremos investigar la evolución de sus comportamientos, las respuestas a diferentes variables bióticas o abióticas sobre el comportamiento de las especies. Y, por ejemplo, pudimos resolver muchísimas cosas, o por lo menos pudimos estudiarlas. Acá hay un ejemplo, por ejemplo, miren, la gráfica muestra un poco a lo largo del año cuándo hay más recursos y cuándo hay menos. Y si ven abajo, cuando hay más recursos, los grupos de estos monos son más grandes, se asocian en grupos más grandes porque su competencia es menor. Cuando hay menos, pues tienden a competir y tienden a hacer esta fisión que los caracteriza. Otras cosas que estudiamos también en un sitio como estos es cómo influye la depredación en su comportamiento. Podría contarles como mucho de esto, pero solo quiero es que se lleven la idea que tener la oportunidad de acceder a estos sitios tan poco intervenidos, pues es un encanto y nos abre una oportunidad de investigación única. Entonces, veíamos cómo estos monos bajan recurrentemente al suelo del bosque a comer tierra, bajan por lo menos una vez a la semana en promedio, y estos son sitios que son mucho más vulnerables, ¿no? Acá pueden ser depredados por pumas, por jaguares, etcétera. Y si uno mira, bueno, también son sitios visitados por muchos otros animales, principalmente herbívoros. Y si miran acá a la izquierda, los días que van al saladero, los grupos son más grandes, es decir, hay algo que hace que se agrupen, probablemente el riesgo de depredación. Y también durante el día, si ven en la gráfica de la derecha, durante la visita, los grupos son más grandes y nos ayudó como a estudiar un poco cuál es ese efecto del riesgo de depredación, ¿no? Esas variables importantísimas para entender la evolución del comportamiento sobre los patrones de agrupación. Y sobre esto podemos seguir investigando. Y miren que estos saladeros, digamos, nos empezaron a servir con el uso de cámaras trampa. Empezamos a monitorear la demografía de estos grupos. Entonces, miren, por ejemplo, ahí está Sofía, un día que bajó al saladero, la podemos identificar. Y entonces ya no trabajamos solo con un grupo en términos demográficos, sino que trabajamos con, bueno, acá está este grupo, ahí solo para que tengan una idea, ahí están todos los individuos y cuando nacen, desaparecen, migran o emigran al grupo, entonces podemos monitorear su demografía, pero no solo podemos hacer eso, sino que si instalamos en varios saladeros de una zona grande de la Amazonía, podemos hacer cosas como estas que hicimos con mi estudiante Alice Junki, y es para 7 grupos empezar a monitorear la demografía. Esto sería prácticamente imposible si lo hiciéramos a través de observación, y hoy en día sabemos, por ejemplo, que los grupos en general tienen más hembras, adult female, allá arriba tienen menos machos, etcétera, y podríamos
tener datos demográficos a lo largo del tiempo. Esto se los cuento solo para decir que estos sitios tan únicos son un privilegio y son el laboratorio que soñamos para hacer estudios de ecología, de comportamiento, ecología, etc. Pero sabemos que, y esto también nos lo contaba Charles Janson, es la segunda parte de la historia, es que también era un momento, según él, depresivo para ser un ecólogo. Y un poco lo que decía es que el impacto humano sobre la mayor parte de los ecosistemas y de las zonas del planeta es tan generalizado que hoy en día es difícil encontrar estos sitios pristinos a los que podíamos llegar hace tan solo unas décadas. Y en ese sentido, pues él lo que sugería eh, es que la mayoría de nosotros y de nosotras que estemos interesados en temas de ecología, en algún momento tendremos que también tener en cuenta esta iniciativa de hacer un activismo por conservación, porque es la única manera de conservar los sitios que nos permitirán estudiar a nuestras especies de interés. ¿Listo? Y en ese sentido, los llevo como al sitio donde he venido trabajando también con primates y con otros mamíferos, incluidos carnívoros. Es como el contraste de la estación Tiputini, y es en la mitad de Colombia, en el valle del río Magdalena, ahí lo ven ustedes en el centro, una zona supremamente transformada para la ganadería y grandes cultivos, pero con una biodiversidad también absolutamente magnífica. Este es el paisaje que tenemos allá, con una cantidad de especies interesantísimas, entre ellas los grandes felinos de Sudamérica, y una especie muy amenazada que ha sido como el bastión de estudio de nosotros, este mono araña café, una especie, digamos, relacionada con el mono araña de la Amazonía que les contaba antes. Y esta zona es diferente. Miren, esta es la zona de distribución del mono araña café. Y en esta zona queda menos del 15% del hábitat original. Y la mayoría de esto está fragmentado. Entonces nos pone unos retos diferentes. Nos pone, realmente lo que estamos viendo acá no es estudios que nos ayudan a entender la evolución del comportamiento de estas especies, sino muchas veces las respuestas actuales a la intervención humana. Entonces hay estudios que miren que están mucho más enfocados a eso. Entonces miramos un poco esa linecita punteada que ustedes ven ahí en la mitad, es el momento de la fragmentación o deforestación y lo que pasa con las densidades de estos micos. Suben obviamente porque quedan en fragmentos más pequeñitos, pero con el tiempo dejamos de encontrarlos. O sea, hay efectos graves y deleterios sobre estas poblaciones con estas actividades humanas. Temas como estos, primates que son principalmente frugívoros, empiezan a recurrir cada vez más a recursos secundarios y no sabemos muy bien si eso tenga o cuáles son los impactos sobre su supervivencia y reproducción a largo plazo. Empezamos a ver que a veces tienen que usar el suelo, una zona mucho más riesgosa para su supervivencia, para cruzar entre fragmentos. E incluso tenemos casos como estos de leucismo o albinismo que creemos que pueden estar asociados a temas de endogamia, de efectos de la fragmentación sobre la variabilidad genética. Entonces, si se dan cuenta, eh, pues, esto muestra como los dos mundos en los que yo me he podido mover a lo largo de mi investigación, digamos, sobre fauna en los trópicos de las Américas. Y si se dan cuenta, pues son dos cosas muy contrastantes. Uno, no dejan de ser fascinantes los dos y poner retos los dos, tanto en la parte de investigación como en la parte social, etcétera. Pero si se dan cuenta, son dos cosas muy diferentes. Una, un laboratorio que nos ofrece, no sé, una ventana a entender esa historia natural, ese comportamiento, ecología de las especies. Y otro que nos pone retos porque estamos entendiendo cómo responden estas especies pues a la actividad humana. Entonces, esto es a lo que yo me he dedicado la mayor parte del tiempo, y ahora en este sitio tan particular que yo les contaba del Valle del Magdalena, pues hemos empezado a hacer como unos trabajos un poco más amplios con varios de mis estudiantes, entre ellos ahorita les muestro el trabajo doctoral de mi estudiante Andrés Montes. Y este sitio es supremamente interesante. Si ustedes miran el mapa que les pongo a la izquierda, esas zonas que están coloreadas están entre los Andes, entre las montañas de los Andes. Si ustedes pueden ver la grafiquita pequeña del centro, es decir, un valle de zonas bajas, unos 400 a 0 metros sobre el nivel del mar, rodeado por dos cordilleras que superan los 3.000 metros o 4.000 metros, y donde va el río Magdalena, un río de más de 1.500 kilómetros de longitud, que además, si ustedes se fijan en la parte de la izquierda, tiene algo muy
interesante y es un gradiente ambiental, un gradiente de pluviosidad y obviamente ecosistémico. Pasamos de zonas casi desérticas abajo, miren en rojo, a zonas prácticamente como si fuera el Chocó biogeográfico o el Amazonas, bosques de selva húmeda tropical de más de 4.000 a 5.000 milímetros al año y otra vez hacia el norte a bosques secos. Y esto nos ofrece una oportunidad interesantísima para estudiar cómo es el recambio de especies o cómo es la adaptación de las especies a este gradiente ambiental, que además, como les contaba, pues tiene un gradiente antropogénico, es una zona supremamente transformada, con algunas zonas, digamos, todavía relativamente bien conservadas, pero con una gran intervención por lo que les contaba, agricultura, minería, infraestructura, etc. Entonces ahí es donde estamos empezando a estudiar el tema de los mamíferos, y entre ellos los carnívoros, y que les voy a contar un poquitico de lo que estamos haciendo, más con una intención de generar de pronto posibilidades de colaboración o de interés en ustedes que de resultados como tan sólidos que podamos tener. Perdón. Y acá pues obviamente tenemos, como les contaba, una diversidad también supremamente amplia de mamíferos, sobre todo estos mamíferos medianos que nos interesa trabajar por medio del uso de cámaras trampa, que se ha vuelto, como de pronto muchos y muchas saben, una herramienta absolutamente fascinante para descubrir un poco la vida y la ecología de estos organismos. Entonces, como les contaba, este valle es bien interesante porque tiene una diversidad supremamente alta, pero este valle del río Magdalena soporta el 70% del Producto Interno Bruto de Colombia y el 80% de su población. Entonces ustedes imaginarán que tiene una presión supremamente grande y que, como les contaba, al ser tan biodiverso, pues hay un conflicto y una necesidad de conciliar este desarrollo con la conservación de esta biodiversidad tan valiosa. Perdón. Y entonces aquí viene el estudio. Si ustedes ven un poquito, ahí les muestro un poquitico más como ese gradiente que va desde las zonas muy secas del desierto de la Tatacoa hasta bosques secos en lo que llamamos el Tolima y el Huila en Colombia, y hasta unos bosques supremamente húmedos, casi como estar, casi no, como estar en el Amazonas, literalmente. Y ahí lo que hemos hecho, ese es el trabajo que está en curso con mi estudiante Andrés Montes, es instalar cámaras trampa. Llevamos 7 muestreos, tenemos el octavo y el noveno instalados y las vamos a recoger estas cámaras por aproximadamente un mes y medio, ya para cerrar, digamos, la fase de muestreo y empezar los análisis, donde ponemos unas 30 a 35 estaciones durante más de 90 a 100 días en unos muestreos, digamos, muy particulares para hacer estudios de ocupación, así como de otras cosas relacionadas con estos mamíferos. Y como les contaba, perdón, me devuelvo, de esto no tenemos muchos resultados todavía, estamos hasta ahora terminando la fase de estudio, pero les cuento un poquito sobre 2 estudios que hizo una colega mía en colaboración conmigo y otras personas sobre el tema de carnívoros en estas zonas del Magdalena Medio. Y tienen que ver con, perdón, algo pasó. Entonces uno es Valeria Borón, que trabaja ahora con la Fundación Pantera, de hecho en Colombia, para todo el norte de Sudamérica, y con ella hicimos unos estudios preliminares muy enfocados a algunos de los carnívoros, específicamente los felinos, tratando de ver cómo estaban, digamos, ocupando el espacio en estas zonas de este valle del río Magdalena. Entonces, el primer estudio tiene que ver con esto, les cuento como las cosas, los aspectos principales, y después podemos hacer preguntas, pero hicimos 2 muestreos en unas zonas que tienen muchísimos humedales, una zona, como les voy a mostrar más adelante, que prefieren los jaguares. El trabajo, digamos, que estaba enfocado a jaguares, pero terminó recopilando datos de todas las especies. Y lo que tratamos de mirar era, bueno, cómo se están comportando, digamos, qué espacios están ocupando las diferentes especies de felinos en esta zona. Y yo no sé si ustedes estén familiarizados con este tipo de análisis, solo les cuento un poquitico como los resultados. Hicimos modelos de ocupación, miramos temas de patrones de actividad, etcétera. Pero lo interesante, y acá solo pongo los datos relacionados con los carnívoros, digamos, pero sobre todo, no sé por qué subrayé tanto, con los 4 felinos que hay en la zona, el jaguar, el puma, el jaguarundi, que es un gato pequeño, y el ocelote, que es un gato también, digamos que intermedio. Y encontramos cosas interesantes. Unas de las cosas, por ejemplo, miren, no sé si ven mi puntero,
La mayoría de estas especies, como era de esperarse, así como muchas otras, dependen de la cobertura de los bosques. Mejor dicho, la cobertura de los bosques explica su ocupación, pero había cosas interesantes que empezamos a ver. Por ejemplo, entre el puma, perdón, entre el jaguar y las otras especies parecía haber ciertas diferencias de qué zonas preferían, como les voy a mostrar. En cierta manera, el jaguar estaba asociado con la distancia al agua y sobre todo con la cobertura de humedales. Eran, eran variables que explicaban, digamos, su ocupación, una especie que hoy sabemos, como se sabe, por ejemplo, en las zonas del Pantanal, que está asociado a estas zonas de humedales, mientras que los otros felinos tendían a tener, ahí no lo puse tan claro, una, una tendencia a estar más en zonas de tierra firme y más de menos inundables. Seguimos estos estudios, hicimos pues con el mismo estudio, digamos, ahí del Magdalena Medio, mirando un poco cómo se relacionaban estas especies de felinos y cómo hacían para ocupar el mismo espacio. De hecho, no tengo estos datos acá, pero si uno mira los patrones de actividad, no tienen una diferencia tan drástica acá. De hecho, podríamos hablar que por lo menos los grandes felinos como el puma y el jaguar tienen un comportamiento catemeral, es decir, están activos tanto en el día como en la noche y no es evidente encontrar una separación temporal muy clara entre las dos especies para este lugar en particular. Y entonces con ese estudio hicimos ese otro modelo de ocupación. Acá pueden verlo un poquito. La tabla de pronto no es muy fácil de leer, pero yo se las cuento. Ahí están las 4 especies: el jaguar, el puma, el ocelote y el jaguarundi, con sus números de estaciones y detecciones, y con los modelos que mejor, los modelos de ocupación que mejor explicaban. No voy a resumir un poquito. Estos modelos eran parecidos entre sí, pero miren que para el jaguar otra vez teníamos una preferencia muy marcada eh, hacia zonas de humedales. O sea, había otras variables que también influían de manera negativa, por ejemplo, o sea, sí, inversa como la proporción de pastos, etcétera, pero realmente los humedales eran los que jalaban esta ocupación. Mientras que si ustedes miran, por lo menos para las ocelotes y jaguarundis, el tema de pastizales o zonas intervenidas también era influyente, pero de una manera, eh, mejor dicho, diferente. ¿No? Estaban más asociados a estas zonas de tierra firme y no tanto a los humedales como habíamos visto anteriormente. Y esto, digamos que fueron los estudios iniciales que nosotros hicimos. Ahora estamos como tratando de ir un poco más allá y como les digo, pues no tenemos los datos que desafortunadamente me encantaría presentarlos, o por lo menos que mi estudiante, que es quien tiene la experticia en esto, pudiera presentárselos, pero muy pronto esperamos que estén disponibles. Pero esto todo empata también en un tema de conservación. En toda esta zona nosotros tenemos un proyecto grande de conservación con los diferentes actores, y una de las cosas que nos hemos dado cuenta, como les contaba, con estos monos albinos, pero sobre todo con la fauna en general, es que están aislados en pequeños bosques que tienen desde unas pocas hectáreas hasta 500, 800, 1000 hectáreas, pero 800 o 1000 hectáreas, no 800.000. Y, y son poblaciones que en cierta manera están aisladas porque entre estos fragmentos hay potreros como tal. Y ahí nosotros hemos empezado todo un proyecto de conectividad. Sembramos unos corredores con especies nativas que ya llevan unos 6 años. Los corredores de 6 años ya tienen una conectividad tanto para especies terrestres como arbóreas. Y ahora lo que estamos empezando a hacer, eso también, pues se los quedo debiendo, pero les cuento los resultados preliminares, es monitorear el uso voy a decir de mamíferos, pero para el contexto de hoy, de las presas de los grandes felinos y también de los felinos en estos corredores. ¿Qué son, perdón, ¿qué son estos corredores? Pues miren que acá están estos fragmentos distribuidos y nosotros aprovechando algunos riachuelos o a veces simplemente por potreros desnudos, pues vamos generando esta conectividad entre lo que ustedes pueden ver ahí, que son fragmentos de bosque relativamente, voy a llamarlos bien conservados, o sea, con algo de extracción de maderas finas, pero con una diversidad de mamíferos pues, representativa de estos ecosistemas. Entonces, estos son algunos de los corredores que hacemos y lo que hemos empezado a hacer es monitorearlos con cámaras trampa también y hacemos los monitoreos de vegetación. Bueno, acá está un poco como el tema de los, eh, cómo hacemos las siembras de plantas con estos, se me vuelan invernaderos, digamos, en donde tenemos una cantidad de plantas nativas.
Y esto es lo que hemos hecho. Entonces miren que ahí en esos corredores, esos son los que hemos unido, también por un tema predial, digamos, de cuáles dueños nos permiten o no hacer estas conexiones. Pero hemos conectado más de 1000 hectáreas de bosque, donde hay más de, en el caso de monos araña café, que es nuestra especie más amenazada, más de 6 grupos que estaban aislados. Y si ustedes miran a la derecha, hay dos cosas bien interesantes. Miren que de pronto en la parte muy, muy de abajo dice 1 año y 5 años. Estos son los diferentes corredores. Hay unos que son más nuevos y hay unos que son más viejos. Y les cuento un poquitico el resumen de esto. Lo primero es, si ven la gráfica de arriba, que es de la altura de la vegetación con relación, bueno, pues obviamente entre más viejos son los corredores, pues más altura tienen y de hecho, pues más parecidos estructuralmente son a los bosques que aún quedan. Y si uno mira, miren, pues un índice de disimilaridad, o sea, qué tan diferentes son la composición de especies de mamíferos que registramos con cámaras trampa, lo que empieza a ocurrir es que a medida que crecen estos corredores y empiezan a generar conectividad, la fauna que empieza a usarlos es cada vez más similar, es decir, más especies de fauna, incluyendo los grandes depredadores están usando estos fragmentos, estos corredores. Y en eso estamos, o sea, es un resumen pequeñito que quería compartir con ustedes. No sé si corrí demasiado, pero bueno, creo que es un buen momento para oír las preguntas que tengan y bueno, muchas gracias por la invitación, Cristian, para compartir un poco de los estudios que estamos haciendo allá en el Magdalena Medio de Colombia con ustedes y con el grupo. Antes, pues acá una cantidad de fundaciones que nos han apoyado y que nos siguen apoyando. Y bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros en esta presentación corta. Muy bien, Andrés, muchas gracias. Sí, sin lugar a dudas, es una muy buena oportunidad la que tenemos de hacerte preguntas de proyectos tan completos y complejos, porque se están uniendo, y es lo que vamos a ver durante el semestre en el curso de posgrado, se están uniendo tantos desafíos que a la par de hacer investigación y tratar de entender la ecología conductual de los primates o tratar de entender los impactos de la fragmentación de hábitats sobre la fauna, cómo puede cambiar la historia de vida de ellos, incluso por verse expuestos a factores de predación que no estaban cuando viven en ambientes con predominio de árboles. A la par de eso, están haciendo ya restauración ecológica, están tratando de conectar parches aislados, es decir, la investigación que ustedes hacen es un muy buen inicio de este curso y de discusión, donde vamos a tener que ir viendo cuáles son los desafíos de la investigación a la par con las acciones de conservación. Muchas veces no podemos esperar a tener todos los resultados para poder hacer una acción de conservación. Y dentro de esa lógica, los estudiantes van a ver durante el semestre cómo interpretar los datos de modelos de ocupación, cómo utilizar las distintas técnicas de investigación. Pero dentro de esa lógica, una dimensión que a mí me gustaría preguntarte, también darle la palabra a los estudiantes primero y después hacerte yo una pregunta, pero te la dejo planteada, es cómo ha sido la recepción de las comunidades locales respecto a la creación de estos corredores. Pero veamos primero si hay preguntas de los estudiantes del curso. No sé Yo si hay alguna. tenía como la misma pregunta, de hecho. O sea, y la recepción también de los dueños de los predios donde se hicieron los corredores, como si es que temían el hecho de que si ponen un corredor en medio de sus predios, no sé, pues, que haya vida salvaje y les da un poco de cosa eso. No sé. Sí, bueno, María Paz y Cristian, aprovecho y respondo esa pregunta que es bien interesante. No tengo una sola respuesta. Si les cuento la verdad, como decía Cristian un poquito, estos son como escenarios complejos desde la parte ecológica y ahora imagínense desde la parte social. En términos de las comunidades, nosotros llevamos un trabajo muy largo, pero yo no sé si ustedes se acuerdan, Colombia ha tenido un conflicto social fuertísimo que le pone un nivel de complejidad adicional a esto. Cuando nosotros llegamos a estas zonas, estas eran unas comunidades un poco recuperándose de un periodo de violencia grandísimo y eso obviamente genera una desconfianza muy grande en terceros. Cuando llegamos, los niños, que eran los primeros que invitamos a los talleres como ecológicos,
no tenían permiso para ir, había una desconfianza que solo se ha podido ganar con décadas y décadas pues 2 décadas, pero son muchas, de trabajo con ellos. Entonces, con las comunidades locales ha sido como una construcción de confianza, mejor dicho. Y hoy en día yo creo que tenemos una relación muy buena con las comunidades locales con las que estamos, pero no deja de ser un reto. A una escala más grande hay comunidades que no nos conocen, que han tenido proyectos que llegan y van, promesas del gobierno que llegan y van, y no son tan receptivos inicialmente. Las puertas no están abiertas siempre, aunque la gente, yo creo que debe ser igual en Chile y en todo Sudamérica, por lo menos la gente rural es de una amabilidad desbordada. Eh, pero entonces por esa parte ha sido como una construcción. Con los dueños la cosa ha sido interesante porque no todo el mundo está de acuerdo. O sea, hay gente que su potrero lo construyó con esfuerzo, que representa y que no está dispuesto a dejar así sean unas pocas hectáreas porque su negocio es otro y porque además acá en Colombia, por ejemplo, llamamos limpiar un potrero. Limpiar un área es tumbar el bosque para, entonces el bosque es lo que no sirve, que es una concepción que empieza a cambiar, pero está tomando. Entonces nosotros hicimos algo, y por eso tu pregunta, María Paz, es relevante, con los finqueros que querían, no sé si en inglés ustedes han oído esa palabra de early adopters, como los primeros que adoptan algo. Siempre hay alguien que es el primero que hace. Nosotros decidimos no pelear con los que no querían, sino meternos con los que estaban y aparecieron 3 o 4 grandes, o sea, finqueros con áreas grandes que están totalmente comprometidos con la conservación. Y con ellos hemos venido trabajando. Y ha sido una estrategia muy buena porque ahora los demás quieren. Si bien hay unos primeros que adoptan la cosa, después todo el mundo quiere hacer lo que funcionó. Entonces ahora, y de hecho, con lo que mencionaba Cristian, pues claro, hay un tema de corredores, pero hay otros temas, por ejemplo, de áreas protegidas. En Colombia hay una figura que se llama las reservas civiles, reservas naturales de la sociedad civil, que son decisiones privadas para conservación y muchos de ellos ya están declarando sus tierras como reservas. ¿Qué significa esto? Pues que ellos mantienen sus potreros para su actividad, los están mejorando incluso con arborización, pero protegen los bosques que tienen y nos permiten hacer los corredores que a ellos también les sirve porque nosotros a veces los hacemos a lo largo de las fuentes de agua y eso les garantiza un poco ese. Entonces es un tema, mejor dicho, es fácil contado así, pero es un tema que se construye día a día con cada persona diferente. Esa es una de las complejidades que yo creo que de pronto con Cristian van a poder ver, así como voy a decir algo que parece mentira, pero así como de pronto la negociación con una finca te dice, no, es que a mi esposa o a mi esposo le encantan los frutales, usted ayúdeme a sembrar unos frutales y puede hacer los corredores. Otra persona te va a decir, no, yo quiero un tema de alguna compensación por bonos de carbono. Cada persona tiene una motivación diferente y ahí entra el juego de cómo escalar estos esfuerzos. Pero si bien es un reto, también es posible y yo creo que hay historias de éxito en esto que motivan a seguir por este camino.